Señores de Ventana Agraria, gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Damos inicio a una nueva edición con el tema para esta noche, agroexportación y desarrollo inclusivo. Somos la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, y estamos transmitiendo para ustedes, como cada viernes, Ventana Agraria. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova. Vamos a llevar a cabo la moderación del programa. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para nosotros es un gusto el día de hoy contar con excelentes ingenieros y también técnicos conocedores del tema agroexportador. Y es por eso que el día de hoy vamos a variar un poco la temática o la técnica en este caso para poder conocer justamente primero la problemática del tema de la agroexportación y el desarrollo inclusivo y luego brindar una solución, un aporte por parte de nuestros invitados. Debemos recordar que la agricultura siempre ha sido una actividad esencial para el desarrollo económico y social en nuestro país. Y bueno, y en los últimos años la agroexportación ha tenido un importante crecimiento en nuestra región. Ha traído consigo y sigue trayendo grandes beneficios para nuestro país. Pero ahí falta un detalle, falta incorporar al pequeño agricultor y es justamente donde el ingeniero Gabriel Amaro, el ingeniero Saúl Durán y el ingeniero Darío Núñez nos van a dar a conocer justamente qué es lo que pasa, por qué el pequeño agricultor no logra integrarse dentro de esta agroexportación, qué es lo que está faltando. ¿No? De repente tecnología, ¿no? O qué otros detalles más se necesita justamente para que la agroexportación termine siendo parte del desarrollo inclusivo. Bien, vamos a presentar, entonces vamos a dar inicio con nuestra mesa redonda virtual y permítanme presentar al ingeniero Gabriel Amaro Alzamora, director ejecutivo de AGA. Ingeniero, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Ventana Agraria. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Eric, por la invitación. No sé si pueda presentar unas diapositivas que tengo preparadas. Adelante, ingeniero. Gracias. Ok, muchas gracias nuevamente. Yo he preparado algunas ideas importantes respecto a la agroexportación y al desarrollo inclusivo, que creo que nos pueden dar algunas luces respecto de cuál es el camino a seguir y qué impactos puede tener, ¿no? sobre la agricultura familiar, la pequeña agricultura. Como saben, el Perú tiene una serie de fortalezas que tienen pocos, ¿no? Países del mundo. Por ejemplo, es uno de los países que tiene más agua dulce en el mundo, entre los 10 primeros. Tiene más de 28 de los 32 tipos de clima, 84 zonas de vida de las 114 que existen en el mundo. Todas sus regiones son productivas. El sector agrícola, por eso el sector agrícola peruano es bastante potente. Tenemos más de 650 tipos de frutas diversas, muchas de ellas no las conocen todos los peruanos y tampoco se comercializan y el mundo no las conoce, pero también tenemos más de 4 millones de hectáreas cultivadas, según el último censo del año 2012, que hizo el Ministerio de Agricultura y el INEI, y además somos más de 2.2 millones de productores agrarios, ¿no? Esto más otras fortalezas que tenemos en el país hacen que la agricultura peruana pueda ser ese factor de cambio, factor de impacto social y económico que necesitamos en el país para desarrollarlo. Hoy en día, la agricultura de exportación peruana llega a todos los continentes. Acá hay una muestra de las exportaciones en solamente frutas y hortalizas del sector agro hacia el mundo, en donde los primeros mercados que tenemos es Norteamérica, Europa y el Asia, aunque llegamos a todos los mercados, son más de 90 países. En agricultura de exportación en general llegamos a más de 140 países. Sin embargo, nosotros tenemos un
problema interno en el país, en donde esos 2.2 millones de productores agrarios no llegan a ese mercado internacional, ¿no? Parte puede ser un tema cultural, parte puede ser un tema de política pública, de visión de país, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cierto es que si nosotros, los peruanos, vemos al Perú como un país de 33 millones de consumidores, ya perdimos. ¿Por qué? Porque el país, el Perú, hoy en día tiene más de 6.000, 7.000 millones de consumidores. ¿Y esto por qué? Por el acceso y la integración que tiene el Perú al mundo. El Perú hoy día es uno de los países más integrados del mundo porque es uno de los que tiene más tratados de libre comercio con todas las economías, con muchas economías las principales del mundo. Y eso es una puerta hacia esos mercados, ¿no? Tenemos que aprovechar esa posibilidad que tenemos como país. El país se ha convertido en una plataforma de exportación por el acceso que tenemos a los diversos mercados. Y la agricultura, como ustedes saben, es uno de los sectores más importantes en el país. Hoy en día el sector agroexportador es el segundo sector en importancia de exportaciones en el país después de la minería. Ya pasó a la pesca, a la industria, a la industria química, petróleo, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo logramos que ese boom que ha habido de agroexportación llegue a todos los agricultores? Acá tengo 3 casos rápidos que voy a mostrar, pero antes de ir a los casos que tengo para mostrarles, acá hay unos factores de éxito que quiero explicarles por los cuales el pequeño agricultor sí puede acceder a ese mercado, si es que lo hace bien, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, primero, tiene que tener asociatividad. Un pequeñito agricultor no va a poder acceder porque no tiene volumen de producción. Entonces va a tener que asociarse con otros, ¿no? En una asociación adecuada, ¿no? Pero con visión empresarial, ¿no? Llámese asociación, llámese cooperativa, llámese consorcio, pero con un manejo de esa asociación, con indicadores y con una visión empresarial. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro, tiene que tener un adecuado modelo de negocio. O sea, el modelo de negocio tiene que ver no solamente qué cultivar, sino a qué mercados va a hacerlo y cómo hacerlo. Tercero, puede acceder el pequeño agricultor organizado a través de cooperativas, asociaciones, a programas del Estado que han tenido cierto éxito. Por ejemplo, pongo uno de ellos que es Agroideas. Ahora voy a mostrar un ejemplo exitoso de Agroideas para que vean lo potente que puede ser cuando se alinean todos estos factores y existe un correcto programa del Estado que apoya a este desarrollo, ¿no? ¿Qué más necesitan? Asistencia técnica. Pero más allá que una asistencia técnica donde vaya algún funcionario del Midagri a explicarles, enseñarles una vez, no, tiene que ser una asistencia técnica continua. Pero tiene que darse lo que en otros países se da y aquí no tanto, ¿no? Una unión entre la parte productiva, la academia y el Estado. Y en donde haya desarrollo, el Estado pone fondos, pone incentivos, la academia pone conocimiento, relaciones de conocimiento, no solamente en su país, sino con otros países, otras universidades, institutos, etcétera, ¿no? Eso aplicado a soluciones de conocimiento en el agro, reales, operativos, ¿no? Necesarios, no investigación por descubrir algo, sino investigación para resolver algo, una investigación aplicada. Luego, también requieres financiamiento, ¿no? Financiamiento y seguros. Si no tienes financiamiento y seguros en una actividad como esta, entonces se requiere continuamente capital de trabajo, sobre todo por los altos riesgos que tiene esta actividad, no vas a poder desarrollar bien este modelo que estoy planteando, ¿no? Pero todo esto no serviría de nada, también hay algunas cosas más, no es todo, ¿no? Pero digamos lo principal, buenas prácticas agrícolas, así, certificaciones como el Global Gap, etcétera, ¿no? Pero todo esto no es un fin en sí mismo, ¿no? El fin finalmente es que el pequeño productor produce algún cultivo en su zona, digamos, de trabajo, no sé si es papa o si es paltas
o mandarinas, o cualquier otro producto del agro, y lo produce no necesariamente para consumirlo él, sino para colocarlo en un mercado, ¿no? Y para eso tiene que buscar cuál es el cultivo que en el mercado al que está, que tenga como objetivo, puede darle el mejor rendimiento, ¿no? Por un lado, tener la mejor productividad en su tierra y hacer todo para que sea lo más productivo posible. Y segundo, para que ese producto, con los costos que alcanzó, siguiendo todas las normativas, la regulación, etcétera, al que llegó al mercado, permanezca con un precio competitivo, ¿no? Si es así, se puede mantener en el mercado, ¿no? Y yo pongo acá un círculo que dice integración a la cadena de exportación. O sea, existen ya cadenas productivas y de comercialización agraria formales, ¿no? A las cuales es la vía que ha creado el sector privado, ¿ya? Para llegar a los mercados tanto formales, nacionales como internacionales. El pequeño agricultor tiene que integrarse a esa cadena. Esa es la vía, y estar conectado hacia el objetivo del mercado. El mercado es el que les va a decir, estas son las reglas, estas son las características, este es el cultivo que necesito, estas son las condiciones, etcétera, ¿no? Y si quieres estar allá, en este mercado, si quieres acceder, tienes que cumplir con todo, pero además tienes que llegar con un precio que te mantenga competitivo. Y ese precio va a depender de las condiciones, por un lado, que hay en el país, por otro lado, su modelo de negocio y cómo maneja su desarrollo productivo para mantenerse competitivo. Vamos a ver 3 casos. Caso 1 es un caso internacional de éxito, es Almería, en España. No sé si ustedes conocen Almería. Almería es una zona donde antes no había esto, ¿no? Hoy en día, desde el satélite, se ve una mancha blanca en esa zona de España, que no es otra cosa que hibernaderos, ¿no? Eso blanco que ven ahí son hibernaderos, ¿ya? Y en los hibernaderos pertenecen a pequeños agricultores. Esto, más o menos, es un área de 32.000 hectáreas, ¿ya? Acá tenemos áreas de ese tipo, ¿no? En Olmos, por ejemplo, en Chaimochic, en Majes, en varias zonas del país, ¿no? Varios valles pueden tener ese tamaño en el país, ¿no? Y da la casualidad que no son grandes empresas, son pequeños agricultores, ¿no? Y en esa mancha blanca que ven hay miles de pequeños agricultores, ¿no? De 3 hectáreas, de 2 hectáreas, dependiendo de la operación que tengan. Pero la diferencia está que funciona todo lo que yo les dije anteriormente. Todo esto que yo les mostré acá funciona en España. Funciona la cooperativa, funciona el modelo de comercialización, funciona la integración entre universidad, productor-estado, hay incentivos, hay acceso al crédito, seguros, hay investigación. Todo eso existe en Almería, en España. Y funciona. Datos de Almería, por ejemplo, hay cerca de 4 millones de toneladas de producción de frutas y hortalizas. Por eso se le considera la despensa de Europa. El valor de producción genera casi 2.000 millones de euros y otros casi 1.200 millones de industria auxiliar, que es la industria que atiende ese mercado de pequeños productores, en fertilizantes, en material para los invernaderos, en transporte, en laboratorios, en N cosas, mecánica, servicios profesionales, etcétera, etcétera. Ya les mencioné que hay 32.000 hectáreas de invernaderos, el mercado exterior absorbe el 80%, 20%, 19% se queda en España, ¿no? Para que vean la potencia que tiene el pequeño agricultor. O sea, ser pequeño agricultor no es malo. El problema es si te quedas como pequeño agricultor, si solamente piensas en el mercado local o en el mercado peruano, cuando tú tienes un tremendo mercado en el mundo, ¿no? O cuando tú no te asocias correctamente. Y asociarse correctamente significa, primero, manejar esa cooperativa, asociación como una empresa con indicadores. Segundo, planificar. Tercero, aceptar los acuerdos, no irse por la libre, ¿no? En resumen, confiar en su organización y manejarla como una empresa. Eso es.
¿no? No es fácil, evidentemente, esto ha tardado muchos años en España, ¿no? Pero es totalmente factible, el modelo existe. Ese es el caso 1 que quería enseñarle. Caso 2. Esto es acá en el Perú. Eso es la Asociación de Productores Agropecuarios de los Molinos de Cajanleque, en la provincia de Ascope, región La Libertad, ¿no? Este es el modelo y es exitoso, ¿no? Son 73 familias que tienen 160 hectáreas. O sea, pequeños agricultores familiares. Un día se dieron cuenta, vamos a hacer una asociación correcta con varios de los factores que yo les he explicado, ¿no? Comenzaron a producir aquel cultivo que pedía el mercado y que necesitaba el mercado, que era espárrago. Aprendieron las técnicas, pusieron riego tecnificado, trabajaban para empresas productoras grandes o agroexportadoras, ¿no? Hasta que un día, cuando ya conocían la técnica, llegaban las productividades necesarias y estaban integrados a esa cadena moderna de productiva y de agroexportación, dijeron, oye, ¿por qué nosotros no ponemos nuestro propio packing? Y después de mucho insistir, varios años, consiguieron un apoyo de Agroideas, ese programa del Midagri, y construyeron, con aportes del Midagri y aportes de ellos, un packing. Esto no fue regalo, ¿no? Fue fruto de su esfuerzo y de su visión, ¿no? De ver el mercado, ese mercado de 7.000 millones de consumidores que les digo. Hicieron su packing y comenzaron a producir en el packing para otros, para las empresas agroexportadoras, ¿no? Seguían integrados, ¿no? Y siguen integrados hasta ahora, ¿no? Y un momento dijeron, oye, ¿por qué tengo que seguir trabajando para empresas productoras grandes? ¿Por qué no exporto mi propio producto? ¿No? Y es ahí donde en la foto que ven a la derecha, unas personas en unas mesas donde se hace afrologística, esa es la feria más grande del Asia de frutas y hortalizas, el pabellón peruano lo trabaja AGAP junto con PROMPERÚ, ahí estoy yo en la mesa con algunos miembros de AGAP y también los asociados, algunos asociados y directivos de los molinos de Cajanleque, esta asociación de pequeños agricultores familiares. Y ahí lo conversamos del tema, ellos habían viajado a Asia para ver cómo era una feria, cómo es el mercado internacional, y querían comenzar a exportar. Y ahí conozco yo este caso que les estoy explicando. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? ¿No? Generan primero trabajo formal, más de 150 puestos de trabajo en esta planta. El año pasado, hablando con ellos, que me provocaron una gran alegría, me dijeron que el año pasado había sido su primera exportación a los Estados Unidos de su propio producto. Ya están integrados completamente, se habían integrado hace años, pero ahora exportan directamente. ¿Quiénes? 73 familias de pequeños agricultores. Correctos incentivos, correcto marco jurídico, utilizaron el camino creado por la agroexportación y la ley 27360, la ley de promoción agraria, aprendieron, nada es gratis en la vida, les ha costado también muchísimo hacerlo, pero lo lograron. Hoy en día, el año pasado ya empezaron su producción y su exportación propia hacia Estados Unidos, sin dando servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Caso 3, tercer ejemplo. Vamos a los productores agropecuarios de Calango, ¿no? Calango está en la provincia de Cañete, en la región Lima, es una pequeña zona, es un valle. Había una problemática, ¿no? Una zona agrícola, ¿no? Había mucha pobreza, productores que tenían un solo cultivo, que era la manzana de Delicia. La manzana de Delicia en el mercado local se vendía a precios muy bajos, el rendimiento no era muy bueno, tenían altísimos costos de producción con los insecticidas, materiales, mano de obra, etc. No había confianza, en el pueblo ya no había muchos jóvenes, solamente quedaba la gente mayor, se sentían estafados, etc. ¿Por qué? Porque venían algunos comercializadores y malbarateaban la fruta, una serie de problemáticas. Entonces aquí un empresario peruano creó una ONG, vio la problemática y voy a ayudarlos. Creó una ONG, Exportemos, y comenzó a capacitarlos, a traerles plantones de paltajás, a darles asistencia técnica, a comenzar a ayudarlos a esa asociatividad. Hoy en día ellos cultivan paltajás, ¿no? El precio es 7, 8 veces mayor que el de la manzana de Delicia, aproximadamente sacan 20 toneladas por hectárea, ¿no?
compraron insumos especiales para hacer eficiente la producción, aumentaron su productividad, ¿no? Se les dio asistencia técnica, como mencioné. Hoy en día exporta, ¿no? A través de la cadena moderna, no directamente, sino a través de un comercializador y precio justo, pero han elevado tremendamente la calidad de vida que tenían, su producción, y los jóvenes ya están yendo a trabajar de nuevo ahí. Los chicos han regresado a las casas de sus padres a hacerse cargo, muchos de ellos, de esa producción, porque ya se está administrando con una visión empresarial, ¿no? Y muchos pequeños agricultores, no solamente el Valle Calango, sino me dicen de que hay más de 9 comunidades en Yauyos y Guaraychiri que están en este sistema. 3 ejemplos clarísimos de cómo se pueden integrar los pequeños agricultores. Vamos a los riesgos. Riesgos existen, el populismo, ¿no? El populismo es uno de los peores, peor que la pandemia que estamos viviendo hoy día. ¿Por qué? Porque te muestran algo como muy social, te sacan una norma muy bonita, ¿no? Y finalmente destruye un sector económico, ¿no? Por X motivo, ya sea por interés personal, por ideológico o por desconocimiento. Y no hacen caso a los que están en el sector, ¿no? Y a los representantes del sector económico, que son los que finalmente te dan las cifras, ¿no? De exportaciones, el crecimiento, invierten, etcétera, ¿no? Tanto pequeños, medianos o grandes en el sector. Este es un problema con el que tenemos que lidiar y que no debemos permitir en el país, que se den leyes populistas, ¿no? O ideologizadas. Uno de esos ejemplos es la ley 31110, ¿no? Es la ley agraria que reemplazó a la ley de promoción agraria después de los problemas que hubieron en diciembre, en donde el problema no era la ley, ¿no? La ley no era el problema es que el 80% del país es informal y las personas a veces trabajan en el agro, en actividades informales y otras veces en actividades formales. Y evidentemente las actividades informales no les tienen derechos laborales, incumplen las leyes, etc. Y las personas con toda razón se quejan y salen a marchar con toda razón. Finalmente se erogó una ley, ¿no? Que no tenía la culpa tenían las autoridades por 2 motivos. Uno, porque no fiscalizan las operaciones informales, y el segundo motivo es porque la regulación, ¿no? Que se va poniendo cada vez más transversal y directa en los sectores, es cada vez más onerosa, tiene una serie de sobrecostos y nos quita competitividad. Esta ley, que ha reemplazado la ley de promoción agraria, tiene 7 problemas estructurales, voy a pasarlo rapidito, ¿no? Crea una nueva remuneración en el sector agrario, que es una barbaridad, ya el presidente del BCR lo dijo en medio de las discusiones, que es una barbaridad que el Congreso haga incrementos del jornal agrario, es una barbaridad. No es como si mañana más tarde alguno de ustedes tenga una librería o tengan un día y el gobierno al Congreso le ocurra, pobrecito, el trabajador de la librería está ganando muy poco, que se le suba tanto. Eso no puede ser, porque para eso está el sueldo mínimo, y sobre el sueldo mínimo la economía y el desarrollo de los sectores marcan los sueldos en un libre mercado laboral, ¿no? Negociación colectiva es otro de los problemas. Ya existe una ley transversal de negociación colectiva y se ha generado una ley que va más allá de lo establecido en los convenios internacionales con la OIT y sectorial. Preferencias en la contratación, ¿no? En un sector que es altamente rotativo, que es trabajo temporal, porque depende del ciclo biológico de las plantas, se ha generado un problema porque han metido el concepto de preferencia de contratación que está limitando finalmente las posibilidades de crecimiento de las empresas y contratación de personal. Hay una serie de obligaciones antitécnicas, destruyeron la estabilidad jurídica. ¿Por qué? Por una ley de largo plazo, como la ley de promoción agraria, de un momento a otro se le ocurre al Estado eliminarla. Entonces cualquiera que tiene inversión en una inversión en un sector económico con unas condiciones que después se las agravan las condiciones, puede perder su inversión, puede quebrar, ¿no? Y de repente le convenga salir del sector, ¿no? Entonces, un inversionista nuevo lo primero que hace es ver si en el país hay seguridad jurídica y reglas de juego claras. Al ver esto que pasó en diciembre en el Perú, donde eliminaron una ley que no era la culpable, simplemente se va a ir a otro país. Es más, hoy en día ya se están yendo a otros países de la región que, por si acaso, en renta tienen 0.
no 15% como tenía la ley de promoción agraria, tiene 0 de renta. Sin ir más lejos, ejemplos de Colombia y Ecuador, donde hay muchas inversiones peruanas y otras extranjeras ya se están asentando allá y no en el Perú, ¿no? Y finalmente la reserva tributaria, que está violando esta ley, la reserva tributaria, ¿no? Imagínense, es solamente por hablarle de 7 puntos importantes. La curva azul es lo que nos dejó la ley de promoción agraria anterior, derogada, un crecimiento exponencial y un desarrollo del sector, en donde está la oportunidad para que el pequeño agricultor familiar se incorpore. Sin embargo, al eliminar la ley de promoción agraria, esta curva de acá muestra el decrecimiento que va a tener el sector agrario en los siguientes años, ¿no? Y esta de abajo simplemente que si no hubiera habido ley de promoción agraria desde el año 2000, no hubiéramos crecido al nivel que hemos crecido en agroexportación y el desarrollo de la agricultura. Nos están quitando la oportunidad de seguir creciendo, de seguir desarrollando. Eso es algo que va a tener que arreglar el nuevo gobierno. Oportunidades, un poco para ir terminando, muchísimas, todas las oportunidades. En el mundo hay una revolución alimenticia, ¿no? El mundo está prefiriendo y consumiendo alimentos frescos, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere mejorar su salud, ¿no? También busca productos prácticos, convenientes, ¿no? Como el banano, que es fácil de pelar, la mandarina, o fáciles de comer, como las uvas, los cherry, arándanos, o productos nutritivos, ¿no? En la pandemia hemos visto que se ha consumido muchísimo productos con antioxidantes o productos con vitamina C, etcétera, 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 ¿no? También con propiedades saludables, que es lo último que he mencionado, ¿no? Anticancerígenos, buenos para el corazón, hay muchos productos peruanos y que ofrecemos al mundo que tienen estas condiciones, ¿no? Eso es lo que está pidiendo hoy día en el mundo. Tanto es así que esta producción hecha por la FAO y la OCDE muestra cómo crece el consumo en el mundo de alimentos frescos, ¿no? Y la producción sigue creciendo. Aquí hemos hecho hasta el 2020 solamente. Pero para poder lograr esa inclusión del pequeño agricultor con correctas políticas públicas, primero tenemos que garantizar también que la cadena moderna productiva, ¿no? y de comercialización que llega a los mercados locales y de exportación, ¿no? Se fortalezca y sobreviva, ¿no? Para eso, ¿qué se requiere? Seguridad jurídica. Se requiere respeto a las libertades individuales y de empresa, se requiere respeto a la propiedad privada, mantener y potenciar el libre mercado nacional y extranjero, integración del Perú al mundo a través de los tratados de libre comercio internacional, los TLCs, un marco jurídico competitivo. Si no tenemos marco jurídico competitivo y real, ¿no? No ficticio, ¿no? No vamos a poder competir en el mercado internacional, ni siquiera en el nacional, ¿no? Impulso de las inversiones privadas. Si no hay inversión privada, por más pequeña que sea, de un agricultor familiar, si no hay respeto e impulso a esas inversiones, no vamos a sacar adelante el sector y no vamos a poder tener ese impacto social y económico que todos estamos esperando. Desarrollo de infraestructura productiva y de comercio exterior, ¿no? Las carreteras de integración del país, de integración de las zonas productivas, puertos, aeropuertos. Ese tren a todo lo largo de la costa es necesario. Uno va a cualquier país desarrollado y se moviliza la gente por tren, ¿no? La carga, las personas se movilizan por tren. El desarrollo de I+D+I, ¿no? Investigación, desarrollo e investigación, como les comenté, que existe en España y en otros países del mundo. Y un Estado eficiente. Aquí he puesto solamente 10 puntos de los que se requiere, ¿no? Un Estado eficiente. A gritos necesitamos un Estado eficiente. Todo esto manejado por correctas políticas públicas y sobre todo recuperar esa competitividad en la ley agraria, ¿no? Esa ley 31.110 se tiene que arreglar de todas maneras si queremos un futuro para la agricultura familiar y para la agricultura ya formada de la cadena productiva y de comercialización formal que llega a los mercados internacionales. Oportunidades, todas. Aquí he puesto un pequeño ejemplo, ya creo que esta es la última lámina. Un pequeño ejemplo, ¿no? El Perú, el año 2020, exportó cerca de 7.500 millones de dólares de productos del agro al mundo, ¿no? En cuanto al Asia, exportó 690 millones de dólares de producto del agro.
En frutas y hortalizas frescas exportó de esos 690 millones, 440 millones. ¿Cuánto importó el Asia en frutas y hortalizas frescas? Más de 6.000 millones de dólares. Con estos números del año 2020 les demuestro, y con toda la explicación que he tratado de dárselas hoy día en esta presentación, que nuestro mercado está afuera, que la oportunidad la tenemos afuera. Si queremos crecer, tenemos que pensar en el mercado desarrollado, en el mercado de afuera. Sobre todo, ¿por qué? Porque Perú es un país que está en el hemisferio sur, ¿no? Y atiende, por un tema de estacionalidad, de contraestación, al hemisferio norte, en donde se concentra el 90% de la población mundial. Imagínense la tremenda oportunidad que tenemos en el Perú con la agricultura. Eso es lo que quería mostrarle muy rápidamente, sé que tengo pocos minutos, y decirles, miren, las decisiones y el país lo va a sacar, y las decisiones y la agricultura familiar la vamos a sacar cada uno de nosotros, y al país lo vamos a sacar cada uno de nosotros con nuestras decisiones, ¿no? Tenemos una decisión muy importante que tomar este domingo. Piensen con la cabeza, piensen, voten conscientemente, ¿no? Y saquemos todos, con nuestro esfuerzo, como siempre lo hemos hecho, a nuestro país adelante. En la agricultura tenemos una gran oportunidad, ¿no? Hay que aprovecharla. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Gabriel Amaro, por su presentación. Gracias a las personas que nos están siguiendo. Les hacemos recordar que pueden dejar sus preguntas, escribir sus comentarios. Estamos tratando el tema agroexportación y desarrollo inclusivo hoy en Ventana Agraria, el programa especial de la Universidad de San Martín de Porres dedicado a la agricultura. Continuamos en esta mesa redonda virtual y tras la exposición del ingeniero Gabriel Amaro, vamos a realizar el análisis y la primera persona que se encargará del análisis es el ingeniero Saúl Durán. Ingeniero Saúl Durán, que es gerente general de SC Parking SAC. Ingeniero Saúl, el tiempo es suyo. Buenas noches, bienvenido a Ventana Agraria. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Buenas noches, Lorena, Gabriel, Daniel, Darío, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de complementar un poco la excelente presentación de Gabriel. No sé si ven la pantalla. Bueno, voy a compartir. Es un pequeño resumen, más como ayuda a memoria de lo que ya Gabriel lo ha explicado, como les digo, muy claramente. Ya esto un poco que las cifras y los datos los tiene Gabriel mucho mejor que yo. Y efectivamente, la agricultura en el Perú y la agroexportación principalmente, en los últimos años ha surgido y ha sido un boom, pero de la cual están participando no solamente grandes empresas, como muchas veces nos los hacen creer o quieren decir o lo manifiestan en medios, sino que también participan muchas MIPYMES, ¿no? Muchas micro, pequeñas y medianas empresas. La última estadística que revisé, el 96% de las empresas agroexportadoras en el país son micro, pequeñas y medianas empresas, y de este 96%, el 25% son micro y pequeñas empresas. Tenemos también que estas MIPYMES representan el 30% de las agroexportaciones, ¿no?, que tenemos actualmente. Como podemos ver, alrededor de más de 2.000 empresas agroexportadoras son pequeñas, medianas y chicas, y un poco más de 100 son grandes empresas. Entonces, la gran mayoría que se beneficia con la agroexportación son pequeñas y medianas empresas y microempresas, ¿no? Bueno, a la fecha el 83% de la agricultura es pequeña agricultura, o la llamada agricultura familiar, que representa el 70% de la canasta básica familiar, ¿no? Como ya mencionó Amaro también Gabriel, son alrededor de 4 millones de hectáreas con 2.200.000 productores, ¿no? Entonces ya vemos lo atomizado que está la tierra en el país. Yo creo que
para hacer inclusiva la agricultura y la agroexportación, toda la sociedad cumple un rol, ¿no? Tanto el Estado como el sector privado, la sociedad en general y la empresa privada en particular, ¿no? Y como ya se mencionaba, si no hay inversión, no hay empleo, no hay empresa, no hay agroexportación. Entonces lo primero y la primera gran inversión en agroexportación la hace el sector privado, de cualquier tamaño, ¿no? Chiquita, grande, mediana, pero el sector privado. Es aquella que genera, que hace los estudios, que hace la inversión, que hace, digamos, todo el trabajo para poder desarrollar un cultivo y generar finalmente empleo, un empleo que es, digamos, remunerado sobre la media y que además es un empleo formal, ¿no? Y esto además genera ingresos al Estado bien puestos, ¿no? Y el trabajo del privado es sumamente importante porque no solamente hace la inversión, sino que es un trabajo diario de buscar, de generar, de abrir nuevos mercados, de buscar nuevos cultivos, de estar siempre tratando de ser más eficientes, porque si el privado no es eficiente, simplemente quiebra, ¿no? Mientras que la ineficiencia del Estado, al final, no se nota, digamos, no pasa nada para los que están en la cabeza, ¿no? Entonces, por sí el empresario y la empresa privada está obligada a ser eficiente y eso lo lleva a buscar siempre nuevas cosas y nuevos mercados, etcétera, ¿no? Y además el privado genera principalmente una infraestructura necesaria para la agroexportación, ¿no? Ya sea plantas de empaque, cadena de frío, plantas de frío, logística, camiones, viveros, tecnología, trabaja durante años para poder generar tecnología, adaptar plantas y que se adapten a nuestra realidad, etcétera. El trabajo del sector privado muchas veces no es bien valorado, pero es el trabajo que hace que la agroexportación ahora esté en esos niveles, ¿no? Y muchas veces la mayoría de los que están acá, de los que estamos de alguna manera metidos en agroexportación, hemos caminado muchas veces un camino que ya andó alguien más, ¿no es cierto? Probablemente Darío lo va a explicar muy bien en Ica, ¿no? Ica, Villacurí es un desierto, ¿no? Que gracias a los privados se convirtió en verde, ¿no? Se convirtió en la principal fuente agroexportadora durante muchos años, incluso ahora, ¿no? Bueno, ya Piura, el norte, tiene un nivel importante. Pero gracias a ellos y a los que empezaron con estas exportaciones y estas investigaciones y estos tropiezos, porque muchos de los que empiezan con cosas nuevas también tienen caídas y pérdidas, etcétera. Gracias a ellos somos muchos los que también después hemos seguido esos pasos y hemos tenido cosas, digamos, se nos ha facilitado muchas cosas, ¿no? Yo creo que en esta parte de la inversión privada es súper inclusiva, porque además, como ya mencionó Gabriel, ha generado mucha agricultura, que todavía falta, por supuesto, pero pequeña, mediana, incluso una agricultura muy pequeñita, que gracias a esta infraestructura que ha generado la empresa privada durante años, es que ha podido lograr exportar, aunque sea 1 hectárea, ¿no? Entonces, ahí nosotros, digamos, ya explicó Gabriel perfectamente los casos de éxito que hay afuera, que hay acá en el país. Y si nosotros vemos en Arequipa, como saben, la tierra es súper atomizada, tenemos Majes 1 con parcelas de 5 hectáreas, la mayoría, y algunas de 4,5, ¿no? Pero vamos, el estándar es alrededor de 5 hectáreas. Y que se está generando en este momento agricultura de agroexportación, probablemente no a los niveles que nos gustaría, pero en este momento está alrededor del 25-30% del área, alrededor de 4.000 hectáreas o 3.500 hectáreas ya de las 14.000 dedicadas a agroexportación en diferentes cultivos, ¿no? Tenemos alcachofa, páprica, uva, palta, granada en menor escala, y cebolla amarilla, no sé, orégano, y también tenemos, bueno, Santa Rita, Pampa Baja, tenemos otras zonas donde claramente se está desarrollando agricultura, pero principalmente en la irrigación podemos ver, yo trabajo directamente con pequeños productores que manejan muchos de ellos 1 hectárea, de 1 hectárea de uva,
y tienen 1 hectárea de palta que han ido creciendo, algunos todavía están con 1 o 2 hectáreas de uva, que lamentablemente no han logrado llegar a la asociatividad que han mostrado Gabriel en el norte, pero que en asociaciones han logrado conseguir algunos financiamientos para poder empezar estas plantaciones, y que después con las alianzas con sector privados, en el caso con planta de empaque y exportación, están logrando con esa hectárea exportar, ¿no? Y exportar y tener buenos resultados, buenos rendimientos, trabajamos de la mano. Hay productores que logran facturar, hasta el año pasado, hay productores que han logrado facturar en 1 hectárea de uva Red Globe $50.000, algunos $70.000, que es mucho más eficiente, con buena calidad de fruta, etc. Entonces, yo creo que el sector privado de todo tamaño en general es súper importante y tiene que caminar de la mano para poder desarrollar y ser inclusivo, porque es inclusivo en esta agricultura, como ya mencionó Gabriel, esta agricultura pequeña, ¿no? Que gracias a los tratados de libre comercio, a la estabilidad jurídica que ha habido, han podido desarrollar y crecer y llevar un bienestar a su familia, ¿no? Como les decía, son agricultores que manejan 5 hectáreas y tienen 1 de exportación, 2 ¿no? Muy pocos son incluso los que tienen las 5 hectáreas, pero ahí están creciendo con esfuerzo y con trabajo, ¿no? Entonces, un poco para redondear lo que decía Gabriel, el sector privado es clave en el desarrollo de la agricultura, no solamente la gran agricultura, como se menciona, sino de la pequeña agricultura, porque gracias a la gran agricultura que genera esta infraestructura, esta investigación, este conocimiento, es que se puede tener, y es que el pequeño productor logra poder colgarse de todo esto para ya caminar sobre lo que ya se andó, ¿no? O sea, anduvo. Y el rol del Estado, que también lo mencionó Gabriel, que es súper importante, y es ese, ¿no? Generar las condiciones de estabilidad jurídica, que eso es básico para cualquier inversionista, de cualquier tamaño nuevamente, ¿no? Eso es súper importante, generar los acuerdos comerciales, ¿no? Digamos, necesitamos estar incluidos en el mundo, porque ese es el gran mercado. O sea, cerrar los mercados es condenar más que al gran productor, al pequeño agricultor, ¿no? Es condenarlo a seguir sembrando trigo cuando somos ineficientes en trigo y tenemos rendimientos muy bajos, o a seguir sembrando papa, que digamos que el problema no está en la importación, que no llega ni al 5% de la producción nacional, sino en la sobreproducción que muchas veces se genera por años anteriores con buenos precios, ¿no? La infraestructura que le corresponde al Estado, que es lo primordial, que son principalmente vías de acceso, carreteras, luz, ¿no? Energía, y adicionalmente obviamente salud, educación, etcétera, pero enfocado directamente a la agricultura. Si no tenemos cómo llegar a sacar esos cultivos, hay agricultura en sierra ya de exportación en pequeña escala, pero hay en Ayacucho, se siembra palta, se está llegando, pero yo estoy seguro que hay muchas empresas que quisieran entrar a hacer cadenas, a apoyar, a invertir en la sierra, pero si no tienes infraestructura, si no tienes carreteras, cómo sacar el producto, no hay manera que desarrolle, ¿no? Entonces hay una ineficiencia del Estado que en estos últimos años de crecimiento del Perú, en estos últimos 30 años o 25 años, que ha ido creciendo constantemente, y los últimos 20, lamentablemente no se ha utilizado bien los recursos para satisfacer todas estas necesidades, ¿no? Que básicamente sin infraestructura no hay desarrollo, y eso le corresponde al Estado, ya sea por concesión a privados o por obras directas, eso da lo mismo, ¿no? La cosa es hacer la obra. Y directamente, como también mencionó Gabriel, era el tema de extensión agraria, que antes existía en el Ministerio de Agricultura, que después desapareció, porque también se volvió una agencia de empleo, o sea, el ministerio más que cumplir con su labor para la cual fue creada, ¿no? Pero creo que lo que necesita el pequeño agricultor, que también ya fue mencionado, es justamente eso, ¿no? La asistencia técnica, esta extensión agraria que había antes, con capacitaciones, generar capacidades. Es súper importante que el Estado, con empresa privada, como sea con la academia y con, digamos, toda la sociedad en general, tratar de proveer de todo esto al pequeño productor para hacerlo más eficiente y más capaz, ¿no?
de poder reconvertir sus productos a productos de agroexportación con mucha mayor rentabilidad, que al tener áreas pequeñas lo que se necesita buscar es eso, ¿no? Una mayor rentabilidad para poder tener un mejor nivel de vida, ¿no? Los créditos baratos y oportunos para pequeños productores, eso es inevitable. Estamos viendo en los últimos años Agrobanco que se dedicó a prestar millones que al final no fueron ni pagados, y eso no puede ser, ¿no? O sea, yo creo que ahí el Estado tiene que recurrir a trabajar con pequeños productores con créditos y créditos oportunos, ¿no? Y para eso obviamente se necesita tener títulos de propiedad, que es súper importante para poder también tener estos accesos a crédito. Los programas, como ya mencionó Gabriel, también de Agroideas. El programa de Agroideas es un programa interesante que nace en el 2008, justamente por el tema de los TLCs, ¿no? El 2006 se firma con Estados Unidos, el 2009 ya entran en vigencia los primeros TLCs, y el 2008 se crea, y el nombre original o real de Agroideas es el Programa de Compensación para la Competitividad, que se crea justamente para compensar, para ayudar en los casos puntuales en que estos tratados de libre comercio pudieran afectar de alguna manera, porque siempre alguien se afecta, ¿no? Al pequeños productores o productores agrarios. Y ahí nace, y el 2009, Agroideas ya se lanza, se logra sacar el reglamento. Yo tuve la suerte de ser el primer jefe de Agroideas, y la sacamos adelante, sacamos el reglamento, teníamos 150 millones de fondos, que atendía hasta 80% de fondos perdidos, que como dice, es un programa exitoso que está ayudando a muchos agricultores pequeños a asociarse, a tener infraestructura o equipos, etcétera, para poder generar y darle valor agregado a su negocio, ¿no? En Majes, en Pedregal, hay muchas asociaciones que han tomado este programa y han logrado conseguir plantas de palta o de uva y hacer sus instalaciones. Pequeños productores con 1 hectárea, que ahora podemos ver que están caminando bastante bien, están sacando mayor rentabilidad a su tierra, y eso es lo que se busca. Entonces, yo creo que la agricultura, pequeña agricultura, todavía le falta, pero por el lado del sector privado, yo creo que se ha trabajado bastante para ponerlos en la cadena. Probablemente falte trabajar mucho más como sector privado para poder insertarlos y ser parte de esta cadena. Hay muchas empresas que inicialmente fueron exportadoras de su propia fruta y de sus propios productos, que posteriormente también han empezado a exportar a pequeños productores. Entonces, el canal está, ¿no? Yo creo que el trabajo que se ha avanzado en estos últimos 20 años es gigante y no se puede perder. Y está todo armado para que el pequeño productor pueda sacar su producto, exportarlo, producir. El camino ya se hizo, ¿no? Lo más difícil ya se hizo, que era justamente eso, abrir mercado, generar infraestructura para exportar, etc. Y la reforma tributaria en general, yo creo que es importante, es necesaria. Como mencionó Gabriel, lamentablemente se hizo al caballazo una reforma de la ley agraria que no beneficia. Pero creo que también esta pandemia ha demostrado y ha desnudado muchos problemas con el pequeño agricultor, sobre todo el agricultor informal, que es la mayoría, ¿no? Más del 80% de la agricultura en el país es informal, y de este 17% probablemente de formalidad que hay, la gran mayoría está en agroexportación. Pero yo creo que es importante insertar al pequeño productor al sistema financiero, ¿no? Lamentablemente se vio en esta pandemia que el ser informal no les permitía tener acceso a créditos, al crédito reactiva inicial, después al crédito especial que dieron para el sector agropecuario o agrario, y creo que es importante. Probablemente sea el momento de revisar, digamos, algún beneficio tributario para el pequeño productor, para esa agricultura chiquita, que sin necesidad que tenga que pagar impuestos, probablemente tenga la posibilidad de facturar, de estar en el sistema, de estar visto, de que sea conocido, ¿no? Porque ahora es alguien que nadie lo conoce, y por lo tanto no tiene derecho ni acceso a muchos beneficios, ¿no? Entonces, yo creo que es importante empezar también por ahí, y empezar a trabajar
alguna reforma que le pueda permitir a este pequeño productor que sin perjuicio de su bolsillo pueda estar visto, pueda demostrar qué es lo que genera, cuánto es lo que produce al año, y de esa manera esté en el sistema, ¿no? Creo que eso es súper importante. Y definitivamente el Estado es ineficiente, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Yo, digamos, en los años, desde la época de Velasco, cuando se estatiza las tierras, se hace la reforma agraria, y a partir de ahí fue un desastre. O sea, no ha habido empresa que sea del sector público, del Estado, que funcione y que funcione bien. Entonces yo creo que, como se dice, cualquier monopolio en su mayoría es malo. Hay monopolios que digamos, se generan por necesidad también, ¿no? Porque si hay en algunas zonas que nadie quiere entrar, se genera que el Estado lo genera, ¿no? Un monopolio por algunos años para que haya ese incentivo de inversión. Pero en general los monopolios no son buenos. Pero de ningún lado, ¿no? Ni del Estado ni del sector privado. Entonces, yo creo que el Estado, al ser ineficiente, no debería ser su rol principal el de, digamos, manejar empresas estatales, sino de generar los marcos, de generar los incentivos, de trabajar digamos, en la promoción para que el privado sea el que saque adelante al sector, ¿no? Y nosotros lo podemos ver en Majes 1, donde lamentablemente la infraestructura mayor de Majes 1 está totalmente dañada, como podemos ver acá, que está a cargo del Estado, de Autodem en este caso, y que hasta la fecha no se logra solucionar, ¿no? Y que pone en riesgo a más de 180.000 personas que viven entre Majes, Santa Rita, Pampa Baja, y más de 25.000 hectáreas, ¿no? Entonces, de pequeños productores, la gran mayoría, que es Majes 1, y que además es una infraestructura que debería servir para Majes 2, que debería llevar 35 metros cúbicos y ahora está en 13 más o menos, que lamentablemente hasta la fecha no hay presupuesto, ¿no? Esto es un poco lo que, por fuente de la Junta de Usuarios de las Pampas de Majes, las áreas en lo que se cultiva, ¿no? De las 14.000 hectáreas más o menos, vemos que ya hay cultivos de agroexportación, como páprica, que es el principal, uva, ¿no? Tenemos palto, alcachofa, hay cebolla amarilla también, mandarina muy poco, hay quinoa, orégano, granada. Y eso más o menos representa alrededor del 27% del área total de Majes 1, ¿no? Entonces, creo que falta, pero se está caminando, se está avanzando. Como les digo, yo creo que el sector privado está haciendo todos los esfuerzos para incluir a esta agricultura pequeña, generando cadenas, generando exportaciones, generando asesorías, etcétera, un apoyo. Falta muchísimo, estoy seguro, pero creo que también por parte del Estado falta generar mucho más programas, mucho más infraestructura, sobre todo para poder conseguir que las zonas más lejanas puedan acceder también a esta agroexportación, que es la que finalmente le genera mayor rentabilidad a su tierra, ¿no? En la parte pecuaria también hubo una experiencia muy importante en camélidos, por ejemplo. En el año 2009-2010, se tenía un programa que con un fondo de agroideas en el Ministerio de Agricultura se trabajó mucho con el sector alpaquero, ¿no? En ese momento, la libra de alpaca costaba alrededor de 3 soles, había ido al suelo, ¿no? Y normalmente era una constante que en las épocas de esquila, donde había toda la producción junta, y por la necesidad de liquidez de los ganaderos, la vendían y normalmente los acopiadores eran los que se llevaban la lana y la pagaban finalmente a un precio bajo, porque había también bastante oferta en ese momento. Con el Ministerio de Agricultura se trabajó, yo estuve en ese programa y logramos financiar con un warrant de la misma lana. Se trabajó con los alcaldes de las zonas, quienes eran los responsables, y además que conocían a su población, a sus ganaderos, eran los que, digamos, hacían los warrants de la lana para evitar que por la necesidad tengan que venderlo a precios bajos. Entonces, el Estado les prestaba con un fondo de Agroperú, que era del Ministerio de Agricultura a través del Banco Agrario,
a un interés muy bajo, alrededor de 4% básicamente para costos administrativos. Y se logró que con eso la fibra lograra subir a 8 soles. Es un programa que no sé por qué lo cerraron. Pero ahí, digamos, hubo un apoyo directo del Estado porque era necesario, ¿no? Creo que el Estado debe intervenir lo menos posible, pero hay momentos en los que es necesario que intervenga. Y lo más interesante de este programa es que durante el tiempo que estuvo funcionando, la morosidad fue cero. Todos los pequeños productores, que eran bastante chiquitos, cumplían y fue una morosidad de cero, se recuperaba todo el dinero, pero se logró que la fibra esté a un mejor precio, que la presencia del Estado se sienta, que sientan que funcionaba, ¿no? Además de programas adicionales que se hizo con compras para el Estado y uniformes escolares, etcétera. Pero hubo un apoyo directo, ¿no? Que era necesario. Y ese es un ejemplo también de cómo en algunas cosas el Estado cuando interviene puede funcionar. El problema es que no se mantienen esos programas. Y creo que así hay bastantes casos de éxito que lamentablemente muchos no conocemos, como los que ha presentado Gabriel, etcétera, y que lamentablemente no aparecen porque es más fácil golpear a la empresa privada y echarle la culpa de todo, ¿no? Pero hay mucho por caminar, pero creo que estamos en el camino correcto, ¿no? Y esperemos que las circunstancias y en el futuro esto se logre consolidar para el beneficio finalmente de todos, ¿no? Gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Saúl Durán y vamos a invitar a cada uno de nuestros espectadores a que puedan dejar sus interrogantes a través del chat de esta sesión y también a través de las redes sociales donde se está transmitiendo Ventana Agraria, Agroexportación y Desarrollo Inclusivo. Asimismo, queremos agradecer tanto a Semiagro y también a AGAP por la transmisión en vivo de este evento. Bien, vamos a continuar con nuestra mesa redonda y ahora vamos a invitar al ingeniero Darío Núñez Chirinos, el exgerente general de Ubica. Ingeniero Darío, muy buenas noches. Bienvenido a Ventana Agraria de la Universidad de San Martín de Porres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, Daniel Lozada me invitó hace un par de días a que dé unas palabras. No estoy tan preparado como Gabriel y Saúl que han dado números, pero bueno, yo les voy a contar un poco de la experiencia y lo que creo que podemos mejorar en el tema de agroexportación. Bueno, yo fui agricultor arequipeño, hace 16 años tuve la suerte de irme a Ica, desarrollarme en Ica y ser partícipe del boom de la agroexportación. Tengo diferentes cultivos, exporto a todo el mundo, como Gabriel Amaro dice, y feliz de haber puesto un poquito de grano de arena en el desarrollo de esto. Pero yo creo que no solo basta desarrollarnos o vender hacia afuera. Creo que estamos viendo los casos de éxito, pero podrían ser mucho mejores. Yo me pongo a pensar en Arequipa, teniendo un clima tan benigno, tan lindo, podría hacer infinidad de cosas, pero no tiene un puerto. Entonces, yo cuando exporto un contenedor de uva cuesto entre $1,000 a $1,200 menos que Saúl. Entonces, el día que los mercados se empiecen a achicar, porque simplemente hay volumen, el que está fuera del mercado es Saúl. Entonces, es lo que tenemos que empezar a ver, a desarrollarnos ya internamente para que todos los competidores estemos en la misma carretera. Mientras no se pueda hacer eso y estemos jugando a que el mundo come más y hace más cosas y no vemos lo interno, estamos en una nube, como digo yo. Entonces, en buena hora tenemos esa nube, pero algún día nos vamos a caer y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar
viendo que lo nuestro y lo interno tiene que mejorar muchísimo en logística, en infinidad de cosas. Que yo, teniendo una pequeña agricultura en Arequipa, tengo una pequeña chaqueta en Arequipa, me cuesta mucho más lograr exportar lo de Arequipa que lo que tengo en Ica. Entonces, por ahí va el tema. Tenemos que empezar a desarrollar logísticamente el Perú. Y partiendo de ese punto, es lo que pasa en las zonas altoandinas y en la selva. No tienen logística. ¿Cómo le podemos pedir a un pequeño agricultor de Puno que exporte? El señor está muerto. Entonces, hay que empezar a ver eso. Si es que no logramos logísticamente carreteras y puertos cercanos a cada uno de los sitios de producción, empecemos a ver qué cultivos ellos pueden producir para que también abastezcan al mercado local. Y yo hablaba el otro día de los cultivos transgénicos. Nos han metido un miedo total. Cuando países desarrollados agrícolamente hablando, Estados Unidos, Chile, Argentina, Europa, usan cultivos transgénicos. ¿Por qué no a un agricultor de Puno de 4 hectáreas, de 3 hectáreas o de 1 hectárea, como dice Saúl, le damos semilla de maíz transgénico o de papa transgénica en el cual él pueda producir tan igual que un productor de Holanda o de Estados Unidos, comparado con su media tonelada o 1 tonelada de papa nativa, como le decimos? Entonces, el día que empecemos a desarrollar esos cultivos, que entremos en una tecnología de punta, que el Minagri, yo también lo he dicho, el Minagri tiene que entrar a tallar en esos datos, tiene que dejar de desburocratizarse. Tenemos infinidad de técnicos que están tras una computadora y tras un escritorio, cuando, señores, nosotros, yo sé como agricultor, yo voy a mi oficina 1 hora al día, tengo que estar en el campo. Entonces, ¿por qué ellos no pueden hacer eso? ¿Por qué no pueden ayudarnos a desarrollar esas cosas? Entonces, solo el hecho de que pequeños agricultores empiezan a tener cultivos transgénicos de maíz, de trigo, de papa en las zonas altoandinas, va a significar que dejemos de comprar la papa, esta, la famosa papa para el pollo a la brasa, que la empecemos a producir en Perú. Eso es tan simple como eso. Hay desarrollos agrícolas que yo veo que pueden solucionarse con un poco de pensamiento y raciocinio, no de enamorarse que el mundo se va a acabar, que porque los transgénicos los ha hecho el diablo. Eso hay que quitarnos de la cabeza. Tenemos que empezar a desarrollar esos temas. Creo que por ahí viene el tema de la agricultura. Bacán, agroexportemos, pero también veamos hacia adentro qué podemos desarrollar para que nuestras agroexportaciones mejoren, sean más eficientes y sean todas las demás cosas, pero también veamos qué cultivos podemos producir en las zonas altoandinas, que son donde más realmente pobreza hay agrícolamente hablando. Y creo que hay infinidad de cosas. Hablaba de la cereza. Lastimosamente la cereza no ha dado en los campos de la agroexportación actual, toda la costa peruana. Da muy poco, no da los kilos. ¿En dónde los da? En los valles interandinos de Perú, en Ancash, en Arequipa. Desarrollemos esos temas. Vayamos, desarrollemos. Y si nosotros no podemos, los agroexportadores, el Minagri va a tener que entrar a tallar ahí, ayudar con sus excelentes técnicos que tiene a empezar a desarrollar. No permitamos que hagamos un nuevo banco agrario para que la poca plata que tiene el país la volvamos a despilfarrar, para que no se cobren créditos y que no sea para el bien tecnológico de la agricultura. Ya lo ha demostrado la empresa privada, que un dinero bien invertido en agricultura genera mucho trabajo, mucho formalismo y muchas cosas que en los últimos 10 años yo, personalmente en ICA, las he vivido extraordinariamente bien. Entonces, para terminar,
decirles que sí creo que estamos sentados en una infinidad de cosas que podemos hacer. Creo que hay que dejarnos de victimizar. Creo que la asociatividad tiene que dejar de no que mi vecino es mejor que yo, no, dejemos de pensar esas cosas. Tenemos que empujar el coche todos, porque si no, de nada va a servir este tema. Espero que haya servido un poquito lo que les he dicho, un poco de mi experiencia y ojalá, como dijeron mis dos personas que hablaron antes, el domingo elijamos bien por qué modelo debemos ir. Nada más. Les agradezco. Muchas gracias, ingeniero Darío Núñez, por su presentación, por el análisis que se ha hecho hasta el momento. Estamos tratando el tema agroexportación y desarrollo inclusivo, un tema que para la macro región sur, sobre todo, es de mucho interés. Estamos llegando a través de las redes sociales a las personas que nos siguen en Cusco, en Puno, Moquegua, Tacna y sobre todo Arequipa. Adelante, Lorena, continuamos con Ventana Agraria. Sí, vamos a Tenemos algunas pasar, preguntas. así es, vamos a pasar ahora a la etapa de las interrogantes y la primera pregunta es para el ingeniero Saúl Durán. Ingeniero, usted ha mencionado acerca de algunos avances respecto a las construcciones que se realizaron en Majes. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, ha mencionado que probablemente, ¿no? Probablemente Majes Ciguas 2 arranque durante el segundo semestre de este año. ¿Qué expectativas, en todo caso, de ser así, se tiene para los agroexportadores en nuestra región? Bueno, obviamente Majes 2 es un anhelo en Arequipa y creo que es súper necesario para el país. Y tengo mis dudas que arranque, todavía falta mucho, falta la bendita adenda, el presupuesto, y yo creo que eso está un poco como lo veníamos viendo desde hace un par de años en la Cámara de Comercio, con Daniel ahí. Hay muchas cosas que creo que ya se están entrampando, el presupuesto está desfasado, súper desfasado. La última actualización fue el año 2015. Pero bueno, ojalá sea así, ¿no? Pero además de eso, yo creo que es tarea importante la reparación de la fase 1, ¿no? La fase 1, por los datos de Autodema, la reparación total tarda alrededor de 4 o 5 años, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que tardaría en ponerse a punto el proyecto. Y sin la infraestructura de Majes 1, definitivamente Majes 1 no funciona, porque no tendría cómo llevar el agua, ¿no? Es prioritario solucionar la infraestructura mayor que tiene 40 años y que nunca se ha llevado a arreglar como se merecía, como se debe, y como hemos visto en esas fotos del canal de aducción, en los túneles, están destrozados, ¿no? Así que bueno, esperemos que sea así, ¿no? Esperemos, hay que ser optimistas. Pero bueno, y sí un poco para complementar lo que decía Darío, ¿no? Lamentablemente la ideología y muchas cosas se han puesto por encima de la, digamos, de la realidad y de la ciencia, y lamentablemente la ley de moratoria fue impulsada por Jaime Delgado, que es abogado, ¿no? Y que de genética no sabe nada, ¿no? Y en ese momento yo también estaba en el Ministerio de Agricultura y se estaba mirando mucho ese tema para tratar de sacar el reglamento. Y la oposición era súper fuerte, pero sin ningún argumento técnico, ¿no? Y lamentablemente se ha condenado, como dice, a muchos productores. Y en algún momento nosotros pensábamos en por lo menos avanzar con investigación y con semillas por lo menos de algodón, porque se hablaba mucho de cáncer, como dicen, ¿no? Del tema de salud, etcétera, etcétera, sin ningún argumento, de la biodiversidad, ¿no? Pero ¿qué biodiversidad existe en Olmos? Pues si es un desierto. ¿Qué biodiversidad puede existir en Majes 2? Es un desierto. O sea,
¿Por qué no se puede? Y empecemos con algodón, que finalmente el algodón no lo consumes, pero lo usas, ¿no? Para los agricultores ya, lamentablemente no se hizo, o el maíz amarillo que se usa acá, o sea, lamentablemente usamos transgénicos en soya, en maíz, etcétera, pero condenamos al productor y al productor pequeño, ¿no? Ojalá eso se logre cambiar en algún momento, pero en fin, mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Saúl, por su respuesta a la pregunta. Hay una pregunta para el ingeniero Gabriel Amaro por el tema de justamente la agroexportación. Nos consultan lo siguiente en este contexto de que hay algunos productos que son los que normalmente se está exportando en los últimos años y se entiende que cuando hablamos de exportación solo debe enfocarse en esos productos. Lo que nos están preguntando es qué otras alternativas, qué otros productos a futuro, los próximos 5 años, en el análisis estadístico se tiene de que podrían ser, como lo denominamos en el mercado, el boom. ¿Qué se puede hablar de la perspectiva para los próximos 5 años? ¿Qué otros productos, usted con su experiencia, con la estadística que hay, se puede decir que van a ser el boom a nivel Perú, sobre todo? Mira, recordemos una historia reciente, ¿no? Cuando sucedió lo del blueberry, lo del arándano, ¿no? No se pensaba que el Perú pudiese llegar a ser primer productor agroexportador de blueberries, ¿no? Hoy en día es el primero en el mundo. ¿Y en cuánto tiempo? En 6 años, 5 años, no más, ¿no? Pero evidentemente hay atrás toda una experiencia, método de trabajo, inversión, tecnología, desarrollo, etcétera, para adaptar ese cultivo al Perú que tuvo que desarrollarse, ¿no? Por un lado. Y sobre todo no se pensaba que podía dar ni siquiera en el desierto ese cultivo, ¿no? Hay cultivos que son interesantes, ¿no? Que se pueden desarrollar, que hay mercados, ¿no? El kiwi, los carozos, o sea, hay varios tipos de cultivo. Hay un cultivo, sobre todo, que genera mucha expectativa también, que es la cereza, ¿no? Lo que pasa es que cada cultivo tiene condiciones especiales y hay que ver dónde tienes la más alta productividad para poder competir con los líderes. O sea, este es un tema, por un lado, de alta productividad y por otro, de márgenes. ¿Por qué? Porque tú lo que exportas son centavos, realmente. Exportas gran volumen, pero centavos, ¿ya? En cada unidad del cultivo, ¿no? Entonces, si me preguntas cuál podría ser, mira, cereza hoy en día hay una demanda importantísima, ¿no? El Perú tiene varias zonas, pero todavía hay mucho que desarrollar, que investigar, variedades, ¿no? Hay que abrir mercados, o sea, hay consumo en el mundo, pero el Perú no tiene abiertos los mercados para esos cultivos, así como para otros, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto público-privado, ¿no? En donde, por un lado, tienes que desarrollar el cultivo para lograr lo que se logró con el arándano, por un lado, como ejemplo, y por otro lado tienes que hacer todo este esfuerzo también público-privado, con las autoridades, especialmente con el SENASA, para comenzar a abrir los mercados a ese nuevo cultivo peruano en los diversos países. ¿Por qué? Porque se abre uno por uno, país por país, cultivo por cultivo se abre. No es fácil, es un camino largo, pero que estamos comenzando a recorrer en AGAP. Hemos pedido nosotros, estamos coordinando con el SENASA, estamos coordinando con productores para ese cultivo en especial, que podría ser el siguiente boom si es que logramos también el apoyo del Estado. Esto no se logra solo. Este sector no es que el sector privado pone la inversión y ya hay exporto, no. El sector privado tiene que trabajar junto con la autoridad para hacer todo esto que he explicado del desarrollo del cultivo, digamos, la apertura de los mercados, y todo el análisis que tiene que haber y la comprobación de que el cultivo no va a generar ningún problema para el país donde va a ser destinado, digamos, donde queremos acceder, ¿no?
Ese puede ser un buen ejemplo. Bien, ingeniero, gracias por su respuesta. La interrogante para el ingeniero Núñez es la siguiente. Todos sabemos, bueno, se ha mostrado que, como un claro ejemplo, que el sector agricultura en las agroexportaciones ha desarrollado o generado puestos de trabajo y en cierta medida hay reducción de la pobreza, pero aún falta, ¿no es cierto?, incluir al pequeño agricultor. ¿Considera usted que la creación de plataformas de servicios para generar competitividad e integrarlos a un mercado exterior puede ser la solución para los pequeños agricultores? Bueno, para completar un poco lo de la pregunta anterior a Gabriel Amaro, hay un cultivo sumamente interesante que nadie lo está viendo y es el caqui. Yo calculo que Gabriel también lo tiene pensado. Y creo que el caqui en Arequipa sería un golazo y nadie lo está viendo. El caqui en Europa es una de las frutas que más se consumen, inclusive más que la cereza. En Europa, estamos hablando de Europa, ¿ok? Entonces podríamos ir por ahí en Arequipa. Y la respuesta a la pregunta que me dan es, como les digo, mientras no desarrollemos internamente carreteras, puertos y demás cosas logísticas que sirvan para que nuestros cultivos salgan a la infinidad de países que podemos vender, como dijo Gabriel, de nada sirve producirlos. Entonces, tenemos que empezar a pedir al gobierno que empiece a desarrollar carreteras, que empiece a desarrollar infinidad de cosas que nos faltan para que nuestra sierra y nuestra selva se adhieran al boom agroexportador que estamos viviendo los que estamos en la agricultura costeña. Entonces, si no vamos por ahí, de nada sirve producir porque no lo podemos exportar. Gabriel hablaba de la cereza. Si la cereza no está en un avión en las próximas 24 horas de cortada, de nada sirve producir. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar eso. Y el gobierno tiene que empezar a traer eso. Y como le digo, no solamente veamos agroexportar, exportar, veamos, yo digo, el tema de los transgénicos, a mi punto de vista, va a ser el que va a salvar la pequeña agricultura de la sierra y de la selva. Yo creo que por ahí tenemos que apuntar. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Darío Núñez, por esa respuesta, por ese apunte. Vamos a terminar con las palabras de cierre a cargo de Daniel Lozada Herrera. Daniel, buenas noches, nuevamente bienvenido. Adelante. Gracias, Eric. Gracias, Lorena. Realmente muy contento por tener a 3 amigos notables, líderes del sector, que nos han dado unas muy buenas noticias y es un lujo realmente tenernos acá juntos. Es un lujo tener su visión de desarrollo en nuestro país. Los políticos, yo me considero político, los políticos hablamos mucho, los políticos que no ven el desarrollo como un factor de inclusión social de la cual tanto hablan, de justicia social de la cual tanto hablan, de los pobres agricultores de la sierra empobrecidos secularmente. Cuando veo que la solución va por el lado que Darío reclama con tanta insistencia, acá en Arequipa se ve que los productores agrarios de la sierra, sus habas, sus maíces, con una helada, que ahora con el tema climático es muy común, perdieron todo. Y no hay quien reponga nada. No hay seguros, no hay Estado, no hay Ministerio de la Pobreza Agraria, no hay nada. Y la solución es que tengan ellos una semilla transgénica con genes de lichu, con genes de variedades de plantas que soportan las heladas. Realmente las propuestas que hemos escuchado hoy día de parte de Gabriel, el diagnóstico y los ejemplos que tenemos en España, en Ica, en el norte, es impresionante, es impresionante. Por ahí va la lucha social, por ahí va
la defensa de los derechos de los más pobres. Por ahí va la inclusión social. Cuento un ejemplo de los muchos que hay. Hay una empresa del norte, de amiga, que ha venido a Arequipa a copiar palta. Y esta empresa, Talsa, no te imaginas el impacto positivo que está teniendo en los pequeños y los medianos agricultores en la parte agronómica, porque traen técnicos de alto nivel, de alta expertise, que es lo que debería cumplir un Ministerio de Agricultura que tanto reclama el sector agrario, un ministerio de asistencia técnica real, un ministerio que esté cerca del agricultor, pequeño y mediano, porque el agricultor grande, felizmente, a su costo, trae una gran calidad y cantidad de profesionales expertos en diferentes cultivos. La investigación agraria, que en el Perú es nula, y cuántos millones de dólares, decenas de millones de dólares gastamos al año en el INIA, y el resultado para nosotros los agricultores es cero. Lamentablemente no hay una visión, un norte de desarrollo en el sector agrario. Siempre hemos reclamado una política agraria, una política que permita que el agricultor gane plata, que el agricultor gane para sus familias y que irradie riqueza en el sector rural, que es el sector que vemos ahora políticamente, es el sector que más está sufriendo y que está reaccionando de una manera lógica, una manera tal vez primaria, ante los embates y la ineficiencia del Estado. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad como empresarios privados, como líderes, cada uno en su especialidad, Gabriel, Saúl, Darío, que están demostrando que están aprendiendo matando. Hemos aprendido matando en el agro. Y queremos que ese aprendizaje se distribuya, se masifique, porque el agricultor somos unas personas abiertas al desarrollo. Realmente a mí me sorprendió cuando pasó lo de la ley de producción agraria, la 27360, que ha marcado un antes y un después en el desarrollo del agro, que por un bloqueo de carretera en Ica se haya trastocado todo un esquema de desarrollo bien planteado y bien montado ya por décadas en el Perú, y que ha generado nada más que riqueza en el sector rural. Por eso agradecer esta unión de la universidad, la academia, que es tan importante, con la sociedad agrícola de Arequipa, con los empresarios, con los agricultores y con la empresa privada, para el desarrollo conjunto de todos. La unión hace la fuerza, y los agricultores sabemos eso claramente. Y necesitamos unión en nuestro país, necesitamos transparencia, necesitamos que ya no nos cuenten cuentos como ha sido secularmente, no solo en nuestro sector, sino en la vida de nuestro país. Muchísimas gracias, Eric, Lorena, por la preocupación, la moderación y el interés en sacar adelante el programa, que yo estoy seguro que si cada uno de nosotros difundimos en nuestra gente, en los colaboradores que tenemos en campo, va a ser de gran impacto para el desarrollo ideológico, cultural y de visión de nuestra población. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias por la repentina invitación. Gracias a Dios, por 2 días hemos armado todo. Qué maravilla y qué lujo de programa. Muchísimas gracias. A usted, señor Daniel Lozada Herrera, queremos agradecer a nuestros invitados, al ingeniero Saúl Durán, al ingeniero Gabriel Amaro, al ingeniero Darío Núñez, y también de una forma muy especial a la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú y a Semiagro por compartir esta transmisión en vivo. Gracias por estar el día de hoy en Ventana Agraria. Eric, terminó nuestra transmisión y nos despedimos hasta la próxima semana. La próxima semana. Buenas noches con todos nuestros seguidores. Buenas noches con nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias. Cuídense, Gracias. por favor. Bien, cuídense, gracias. Gracias.